Buenas noches, señoras y señores. Ustedes ya lo saben, 3 siglos y medio después de condenarle, la institución eclesiástica ha rehabilitado a Galileo. Pensamos ahora en todos aquellos que vivieron y murieron con la obligación de creer en un error. Hoy vamos a tratar un tema, junto al asiento peligroso, que todos ustedes ya conocen, con científicos. El hombre es un sistema que está en continua evolución. Cada uno de nosotros somos un sistema en continua evolución. Y dentro de nosotros continuamente ocurren reacciones químicas que generan energías y campos eléctricos y magnéticos. Carmen Acebal es bioquímica. ¿El hombre es, en efecto, una sucesión de reacciones químicas? Por supuesto que sí. Cualquier ser vivo es una sucesión perfectamente coordinada, pero una sucesión de reacciones químicas. Es decir, que quizá podemos decir que los fenómenos vitales son el resultado de ese conjunto coordinado de reacciones químicas que ocurren en un organismo. ¿Y estas reacciones químicas ocurren solo a cada una de las células en particular o a todo el organismo en general o globalmente? Realmente estas reacciones químicas ocurren a nivel de cada célula de forma individual. Lo que pasa es que a medida que los seres vivos son más evolucionados, existe una interrelación perfectamente coordinada también entre las células a través de mensajeros químicos. ¿Y estas reacciones químicas generan, al mismo tiempo consumen energía? ¿Pero qué pasa con esa energía dentro del cuerpo? Las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos, algunas generan energía y otras consumen energía. Es decir, que podríamos decir que la rutina diaria de una célula o de un organismo vivo sería, en principio, quemar combustibles, que son los alimentos que ingerimos cada día en la dieta. Esos combustibles o esos alimentos tienen una serie de enlaces químicos que mediante la combustión rompemos y transformamos en energía química, en una maravillosa molécula que los bioquímicos llamamos ATP, o la moneda del intercambio energético. Pues bien, esa molécula de ATP, que contiene toda la energía que hemos sacado del alimento, va a ser utilizada en la síntesis, es decir, en la producción de las grandes moléculas básicas para la vida, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Vamos a seguir entrando en esta máquina que es el cuerpo humano. Javier Tejada es un catedrático de física del estado sólido. ¿Y cómo se manifiesta esta energía de la que estábamos hablando? Bueno, pues la energía vital se manifiesta de muy diversas maneras. Y una de ellas, quizás la última que se ha encontrado, es la existencia de una energía magnética asociada a esas corrientes eléctricas que Carmen aludía. En nuestro organismo se producen movimientos eléctricos, corrientes eléctricas que generan campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son muy débiles, como quizás discutamos más tarde, y para entenderlo podemos pensar en el símil terrestre. La Tierra también en su interior tiene corrientes eléctricas que generan un campo magnético que, por ejemplo, ese campo magnético es el que orienta estas brújulas que tengo sobre la mesa. De la misma manera que este campo magnético terrestre es el que induce la orientación de la navegación de las palomas, o la orientación de las abejas, o incluso la orientación de ciertas bacterias que en el barro se orientan, buscan el barro blando en función de la dirección del campo magnético terrestre. Es decir, que análogamente a la Tierra, los campos magnéticos biológicos son muy pequeños, pero juegan un papel importante en la biología. Andrés Fernández Barreiro es neurólogo. ¿La energía eléctrica qué relación tiene, o tiene alguna relación con el sistema nervioso? Sí. El sistema nervioso es, entre otras cosas, un sistema fundamentalmente eléctrico y excitable. Es decir, efectivamente generan las neuronas actividad eléctrica en todo el campo cortical de la masa encefálica, una energía muy débil de millonésimas de voltio, que se puede de todas formas estudiar y amplificar por medio de equipos como la electroencefalografía, que amplía varios millones de veces este potencial eléctrico cerebral, con electrodos que se recogen, estos potenciales situados en el scalp, o digamos en el cuero cabelludo. Se recoge una sinfonía, que es la actividad eléctrica de un órgano, como el cerebro,
que en un símil sería como recoger la actividad eléctrica o la actividad o la sinfonía de una ciudad. Sería imposible decir por esta actividad eléctrica recogida qué es lo que pasa en cada barrio del cerebro o en cada esquina o en cada calle. O sea, realmente esta información de la electricidad que recogemos por medio de la electroencefalografía informa de algo bastante burdo, como puede ser que si el cerebro está despierto, que si el cerebro está dormido, si hay una tormenta, como en el caso de la epilepsia, o si hay alguna zona lesionada, como el caso de un tumor. Pero hay otros procedimientos que quizá después hablemos, sí, después. Más precisos. Sí. El ser humano esculpe, modela día a día su propio cerebro. Vean y escuchen. El sistema nervioso hace todo al revés de lo que podría ser lógico. Cuando quiere hacer una cosa, quita todo lo que estorba. Es como un escultor que elige un gran bloque de mármol para esculpir en vez de elegir el barro para moldear la escultura. Su propio órgano central, el cerebro, necesita del caos y la irregularidad para funcionar. Cuando funciona demasiado regularmente es que está enfermo. Cada hombre es escultor de su propio cerebro. El cerebro es el centro de toda la actividad humana, corporal o espiritual. Tiene como huéspedes a miles de millones de neuronas. Son las células especializadas en emitir corrientes eléctricas que permiten las interconexiones rápidas. Sus uniones conductoras, las sinapsis, franquean la distancia infinitesimal que separa una neurona de otra, a fin de pasar una información a la célula siguiente. Los neurotransmisores controlan las funciones de nuestro organismo y nuestros estados emocionales. Toda la información se transmite en señales de frecuencia modulada que continuamente suben, bajan, entran y salen. Circulan por los nervios periféricos a una velocidad de 60 metros por segundo. Hay neuronas largas, de hasta 1 metro, que bajan del cerebro por la médula espinal, medianas que conectan los hemisferios cerebrales y cortas como gusanillos microscópicos. Cada una de ellas está conectada con otras 60.000, formando una maraña de cables y circuitos neuronales por los que viajan señales electroquímicas. Esta intensa actividad interior crea alrededor de la cabeza un aura, un campo electromagnético que emite información continuamente, donde se refleja todo pensamiento. En teoría, no hay ninguna imposibilidad científica de que en un futuro podamos transmitir el pensamiento sin emitir palabra, e incluso que se pueda influir en él. Pero volvamos a este gran ordenador cerebral capaz de alertar al individuo mediante sensaciones de cansancio para que se desconecte del mundo, de producir las drogas más potentes para calmar el dolor y hasta hacer que el flechazo sea previsible y lógico con explicación científica. En el momento del flechazo, la corteza cerebral manda un mensaje a través del hipotálamo para que active la producción de dopamina, adrenalina y péptidos opiáceos que desencadenan los síntomas del enamoramiento, desconexión de la realidad, taquicardias o sudor y pupilas dilatadas. Otra cualidad de las neuronas es su capacidad de modificar su estructura y sus conexiones, pudiendo modelar los circuitos cerebrales de cada persona según varíen las circunstancias de su vida. Dice el neurofisiólogo John Eccles, Premio Nobel de Medicina: el alma es el gran mandatario del yo. El cerebro es solo su computador. Alberto Jimeno es neurólogo. ¿Y cómo se transmite esta energía eléctrica a través del cuerpo? Más o menos como lo hace la telefónica. Hasta cierto punto tiene una enorme sencillez. Cada órgano de los sentidos es un transductor que lo que hace es cambiar un tipo de energía luminosa, acústica, presión, calor, frío, en una energía de tipo eléctrico. Una energía de tipo eléctrico que tiene una característica: siempre funciona como frecuencia modulada. Es decir, cada receptor siempre da un único tipo de señal, la da muy rápida cuando la estimulación es fuerte, la da muy lenta cuando la estimulación es muy suave. Eso va por un cable vivo, que es el axón,
recubierto por un aislante también vivo, que es la mielina, con unas características especiales para darle aceleración entre célula y célula de recubrimiento, y con una característica: cada transductor da información sobre solo una modalidad sensitiva, exclusivamente esa: presión, calor, frío, etc. Entonces todo eso camina por vías separadas hacia el cerebro a informar. Una vez que llega al cerebro, es decir, va pasando por una especie de relés para convertirlo en lenguaje, digamos, de alto nivel. Hasta entonces el cerebro parece que solo considera un lenguaje elemental que ha de ser modulado, y entonces las informaciones se van entremezclando para finalmente, a través de esas áreas de recepción cerebral, entrar en el auténtico caos cerebral, donde se va perdiendo en los mecanismos más o menos desconocidos de la memoria. Pero sí que sabemos una cosa: cada uno de estos grupos informativos que van entrando al cerebro son analizados para ser más o menos desechados, o para ser guardados para posteriormente ser grabados en el cerebro para el futuro, por unas estructuras de lo más primitivo. Y curiosamente esas estructuras que dicen esto vale o esto no vale, son estructuras relacionadas con el olfato, el gusto, la agresividad y el sexo. Es decir, parece como si todo lo más dinámicamente conformado hubiera de pasar por esa especie de nivel de filtro primitivo referido a estas organizaciones. Joan Roura es físico teórico. Desde la física teórica, ¿qué podría decirse de esa transmisión de información de una neurona a otra? Bueno, lo que la física teórica puede decir es que depende del estado de conciencia que el sujeto vive. Sabemos que existen tres estados principales de conciencia: soñar, dormir y estado de vigilia, que es el que estamos ahora. Y hace como unos 20 años atrás se caracterizó un cuarto estado principal de conciencia denominado conciencia pura, conciencia trascendental, otras denominaciones. Entonces ocurre que hay diferentes teorías de cómo esa transmisión ocurre entre las neuronas, pero una de ellas ha sido comprobada experimentalmente y fue realizada por Froelich. Lo que encontró es que las membranas de las diferentes células del sistema nervioso pueden oscilar de forma electromagnética, y es como un dipolo, ocurre una oscilación electromagnética que lo que genera es una gran variedad de posibles relacionamientos con macromoléculas y daría lugar a la interacción entre las diferentes neuronas. Pero lo que ocurre también es que más adelante se comprobó que las células vivas pueden presentar cualidades de superconductor a temperatura ambiente. Y entonces hay varios físicos que creen que cuando se experimenta ese estado de conciencia pura, el cerebro adoptaría una superfluidez de transmisión entre todos los diferentes puntos, debido a que las células adoptarían esa cualidad de superconductor, y la transmisión se realizaría por lo que se llama el efecto Josephson. El efecto Josephson, voy a poner un ejemplo: si esto es una barrera y por aquí viene un superconductor por el cual se transmite una señal, entonces lo que ocurre, si aquí tenemos otro superconductor, esa señal, a pesar de la barrera, pasa al otro lado y es coherente en fase. Entonces, en ese estado de conciencia pura, en ese diferente estado de conciencia que también se experimenta durante el vuelo yógico, los físicos lo que dicen es que ocurriría como un estado en el cual las propiedades cuánticas a nivel microscópico se establecen también a nivel macroscópico del cerebro. Javier Tejada, se dice coloquialmente esta persona tiene mucho magnetismo. ¿Esto refleja una realidad o es una frase de la imaginación? Bueno, yo creo que el dicho popular, esta persona tiene magnetismo, viene a decir que la persona tiene gancho, ¿no? Tiene atractivo para otras personas. Y a mí eso me recuerda, me viene a decir que sí, que la cultura popular es auténticamente cultura, porque todas las personas tenemos magnetismo, y además me viene a decir que popularmente el magnetismo se interpreta o se ha interpretado tradicionalmente como algo mágico. Hombre, la verdad es que yo pienso que tanto los simpáticos como los antipáticos
tenemos magnetismo, y realmente es muy difícil decir que los simpáticos tengan más magnetismo que los antipáticos. En cualquier caso, y esto en plan de broma, sí que podría ser un tema de tesis doctoral dirigido por físicos, biólogos, médicos, sociólogos, saber si los simpáticos tienen más magnetismo que los antipáticos, por ejemplo. Y se podría hacer una comparación, que creo que antes ya lo hacías insinuación a ello, entre los campos magnéticos, como el imán o la Tierra y tal, y el cuerpo humano. Sí, sí, sí. Yo creo que eso me parece importante para entender la importancia del campo magnético biológico y para entender lo que usted decía sobre las energías débiles. Por ejemplo, llamemos 1, de magnitud 1, al valor del campo magnético terrestre aquí, en este plató de televisión. Vemos que ese campo magnético nos está orientando estas brújulas. Por cierto, esta es la primera brújula que inventaron los chinos, ¿no? Bueno, pues si este es el valor 1 del campo magnético terrestre, el campo magnético que crea este pequeño imán es 100.000 veces, en sus proximidades, 100.000 veces mayor que el campo magnético terrestre. Si de hecho yo lo aproximo a las brújulas, podemos ver cómo las brújulas no siguen la dirección del polo norte-polo sur, sino que siguen el movimiento de este imán. Si en vez de un imán se estaban moviendo como locas, porque no sé si se ha podido ver, porque son tan pequeñitas, pero en fin, se movían todas. Si en vez de un imán cogiésemos un superconductor a los que aludía Joan, pues el campo magnético que crearíamos en las proximidades sería 1.000.000 de veces el campo magnético terrestre. Si quisiéramos campos magnéticos más intensos, nos deberíamos ir a las estrellas, al Sol, por ejemplo. En su interior hay campos magnéticos de 100 y 1.000 millones de veces el campo magnético terrestre. Eso en campos magnéticos grandes. En campos magnéticos bajos o pequeños tenemos que ir al cuerpo humano, a los seres vivos. Y de hecho, si, como he dicho, llamamos 1 al campo magnético terrestre, la actividad cerebral, el ataque de epilepsia, el pensamiento, el sueño, genera campos magnéticos 1.000 millones de veces más pequeños que el campo magnético terrestre. La contracción del corazón, ese latir del corazón, que es una señal eléctrica, también genera campos magnéticos del orden de 1.000 millones de veces más pequeños que el campo magnético terrestre. Y por último, la última fuente de generación de campos magnéticos en el ser humano serían las impurezas que respiramos y que se depositan en los pulmones. Un ejemplo son el caso de los mineros, que tienen gran cantidad de asbestos y que generan campos magnéticos también mucho más pequeños que el campo magnético terrestre, pero que biológicamente desempeñan un papel muy importante. Andrés Fernández Barreiro, ¿podría usted comparar, así como lo hacía él ahora, los campos eléctricos con el cuerpo? Sí, efectivamente, como ya se ha dicho, el cerebro genera corrientes eléctricas y por lo tanto genera también campos magnéticos, pero esto es, como acaba de decir Javier, son campos magnéticos pequeñísimos y hasta ahora, hasta hace muy pocos años, no se han podido detectar, salvo desde que existen los superconductores a que aludía Joan, ha sido posible ver estas pequeñas variaciones de electrodos colocados estratégicamente por encima de la bóveda craneana, cómo se activan campos magnéticos que tienen relación con determinada actividad cerebral, estimulando, por ejemplo, a un individuo su capacidad auditiva. En la zona que corresponde con la parte cerebral de la audición, el lóbulo temporal, se genera un campo magnético detectable. Cuando, por ejemplo, se lanza un estímulo visual sobre la retina, se modifican los campos magnéticos recogidos por superconductores en la región occipital. Es decir, que se están reconociendo por medio de la magnetoencefalografía realmente las localizaciones que los antiguos anatómicos y fisiólogos ya conocían en el cerebro, haciéndolo de forma experimental y muchas veces cruenta. Este nuevo procedimiento, que tiene un gran futuro, indica las posibilidades de estudiar in vivo las distintas respuestas de la corteza cerebral a los distintos estímulos, etc. Javier, ¿y cómo se miden estos campos magnéticos? Pues mira, se empezaron a medir los campos magnéticos biológicos, se empezaron a medir hace aproximadamente 30 años. Pero claro, como hemos dicho, el campo magnético biológico es 1000 veces más pequeño que el campo magnético terrestre, incluso de sus variaciones, de las variaciones que se producen debido a la actividad industrial. Entonces, hace 30 años era muy difícil. Hace 10 años apareció en el mercado un dispositivo basado en el efecto Josephson llamado magnetómetro Squid. El magnetómetro Squid es el magnetómetro más sensible de los que existe actualmente
ampliamente en el mercado. Lo utilizan físicos y médicos en medicina, lo utilizan físicos, químicos, geólogos en investigación. Para dar una idea de la sensibilidad de este equipo, si tuviésemos 1 billón de átomos, 1 billón, y dentro de ese billón tuviésemos solo un átomo magnético, lo detectaría. Por ejemplo, pasándonos fuera del entorno biológico, este equipo SQUID se está intentando utilizar para detectar si existen o no los llamados monopolos magnéticos. Antes he hecho mención a la existencia de estas brújulas, que tienen un polo norte y un polo sur, son los dipolos. Pues bien, hay teorías, hay predicciones teóricas que dicen que en el origen del universo no solamente existían dipolos, sino monopolos. No existe ni el polo norte ni el polo sur, existe un solo polo magnético. Si eso fuera verdad, se tendrían que reescribir las leyes del electromagnetismo. Pues uno de los métodos ideales para saber si en este momento pasa por aquí un monopolo sería poner un SQUID y ver la señal magnética que generan. Es decir, son equipos súper sensibles. Repasemos algunos avances ahora de la técnica. El cerebro y las manos son 2 órganos esenciales en el desarrollo de la humanidad. Con ellos, el hombre ha sido capaz de pensar la materia y de manipularla hasta llegar incluso a inventarla. Los nuevos materiales magnéticos son un buen ejemplo de ese afán del hombre, desde que descubriera el fuego, por ir escalando peldaños para satisfacer sus necesidades. La creación de los materiales es posible gracias a la transformación de la materia a partir de su estructura microscópica. En la actualidad se pueden conseguir materiales con memoria, capaces de adoptar formas diferentes a distintas temperaturas. Líquidos ferrofluidos que se vuelven sólidos por la acción de un campo magnético. Aerogeles sólidos que pueden estar constituidos por un 98,8% de aire. Líquidos que presentan una superficie inestable en presencia de campos magnéticos. Cada vez más potentes. Y hasta por la aplicación tecnológica del magnetismo se puede conseguir material amorfo totalmente desordenado, como el obtenido por esta rueda fría. El metal fundido pasa de líquido a sólido a una velocidad increíble y a más de 1000 grados de temperatura. Pero los avances tecnológicos también nos permiten adentrarnos en las manifestaciones magnéticas de los seres vivos. Hasta la orientación de una bacteria depende del campo magnético y la reproducción celular se produce siempre en presencia de 2 direcciones privilegiadas: la gravedad y el campo magnético terrestre. En el cuerpo humano existen diversas fuentes de campos magnéticos. Por él transitan corrientes eléctricas, iones de sodio, potasio y cloro, generados como consecuencia de la contracción muscular y en la transmisión de señales nerviosas. También tiene pequeñísimas cantidades de imanes permanentes como consecuencia de las partículas contaminantes que penetran en el cuerpo. El cerebro y el corazón son 2 órganos creadores de corrientes iónicas. Las corrientes eléctricas que generan se pueden medir y registrar para precisar su actividad vital y detectar posibles anomalías. El magnetismo constituye uno de los ejes principales del actual cambio tecnológico. Si los nuevos aparatos desarrollados a partir de él pueden incluso obtener imágenes tridimensionales de la superficie de los materiales y ayudar a comprender mejor la naturaleza de la fuerza magnética, es posible que algún día nos puedan ayudar también a conocer mejor y a potenciar nuestras propias energías. Alberto Jimeno, ¿y cómo se miden los campos eléctricos? Bueno, es relativamente sencillo, pero con un grave problema. Trabajamos con microvoltios,
con millonésimas de voltio. Si tenemos en cuenta que una pila pues tiene 4 o 5 voltios, trabajar con millonésimas de una pila pequeñita de linterna quiere decir que está uno sometido a continuas interacciones que pueden estropear la experiencia. Es decir, el problema ha sido el garantizar una amplificación de millones de veces desprovista de impurezas. Bueno, eso es problema técnico y eso en este momento pues está bastante bien conseguido. Y los sistemas de detección son muy sencillos. El colocar un electrodo metálico cerca de la zona, estudiar concretamente en el cerebro, pero que todavía recoge áreas bastante amplias debajo. Lo ideal sería recoger varios miles de puntos en vez de los 18 o 20 puntos, 28 o 20 zonas que actualmente exploramos con los mejores sistemas. Pero ¿qué vamos sacando de lo que tenemos hasta ahora? Pues que cuando dejamos al cerebro tranquilo y le hacemos cerrar sobre todo los ojos, que es su el cerebro humano se nutre fundamentalmente de la vista, y dejamos el cerebro parcialmente desconectado, las neuronas empiezan a dejarse mecer. Es decir, hacen ritmos lentos a 8 o 12 ciclos por segundo, suben, bajan periódicamente en forma de uso, que el prototipo es el ritmo alfa occipital. Pero ¿qué ocurre si abrimos los ojos? Que automáticamente aquello se aplana. Es decir, empiezan a aparecer miles de pequeñas puntitas. ¿Qué significan? No lo sabemos todavía muy bien, pero ¿qué sugieren? Sugieren que la neurona en reposo sigue corrientes generales de actividad cerebral de mantenimiento, que cuando hay que trabajar de verdad, cada zona se independiza de la anterior, empieza a dar información propia y que de esas miles de separaciones de grupos neuronales confrontadas unas con otras, es lo que verdaderamente representa el trabajo cerebral. Javier Tejada, ¿y qué son el biomagnetismo y la magnetoterapia? Muy bien, si me permite, puedo definirlos. A ver. Yo diría que el biomagnetismo es la ciencia, o parte de las ciencias naturales, muy moderna, por cierto, que estudia los campos magnéticos que generan los seres vivos. Por ejemplo, antes se ha aludido a la existencia de registros magnéticos de la actividad cerebral o de la actividad del corazón. Pues actualmente ya se recogen los llamados magnetoencefalograma y magnetocardiograma. Yo estoy convencido que serán de uso clínico y que junto con los electrocardiogramas y electroencefalogramas constituirán el auténtico carnet de identidad de las personas, ¿no? Iremos con los magneto y electrocardiograma. Eso sería con respecto al biomagnetismo. Con respecto a los efectos magnetobiológicos, significa pues someter al cuerpo humano o a los seres o a órganos vitales a campos magnéticos. Por ejemplo, si paseamos por debajo de una línea de alta tensión, estamos sometidos al efecto del campo magnético que genera la alta tensión. Bueno, pues esos estudios se están haciendo en ciertos países, en Estados Unidos, por ejemplo, con mucha intensidad, y yo creo que puedo decir que se está comenzando, hay mucha fenomenología hecha, pero quizás no hay conclusiones totalmente correctas, ¿no? O totalmente acertadas. Y por último está la magnetoterapia. Y la magnetoterapia, yo creo que el primer ejemplo de magnetoterapia lo usaron los parisinos hace 100 años, cuando se reunían alrededor de un gran container de agua que contenía limaduras de hierro. Se juntaban para hablar porque así decían que podían curar ciertas enfermedades reumáticas y nerviosas. Eso fue el primer ejemplo de magnetoterapia. Actualmente, los médicos me pueden corregir, yo creo que ya hay equipos en las clínicas para tratamiento de lesiones óseas, para tratamientos de lesiones musculares, incluso de lesiones cerebrales, por ejemplo. Con respecto a la magnetoterapia, yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer hasta que se pueda decir que es una terapia perfectamente bien establecida, pero sí que creo que el campo magnético, el efecto del campo magnético en los seres vivos tiene un gran futuro. Y Andrés, ¿qué es la magnetoencefalografía? Bien, pues la magnetoencefalografía es justamente recoger las alteraciones que las corrientes eléctricas cerebrales producen sobre electrodos situados en el cuero cabelludo. Y entonces esto se dibuja se escribe en forma de papel y simultáneamente a un registro electroencefalográfico. Entonces se pueden así correlacionar y estudiar las distintas áreas del cerebro en función de las distintas actividades que esas áreas producen. Esto tiene mucha importancia porque permite localizar no solo el estado normal de la corteza cerebral y su funcionamiento, sino también áreas del cerebro que están lesionadas, en el caso, por ejemplo, de focos epilépticos, de tumores cerebrales, etcétera, etcétera.
no tiene una aplicación clínica inmediata, no se hace nada más que en centros todavía experimentales, pero efectivamente, probablemente en el futuro, la técnica de la electroencefalografía y de la magnetoencefalografía irán juntas como primera prueba de presentación del estado del funcionamiento de un cerebro normal y patológico. Y volvamos ahora a la química. Carmen Acebal, ¿hay en el cuerpo humano centros más activos químicamente que otros? Creo que sí. Te voy a decir que probablemente sí, pero ciertamente hay órganos o tejidos, bueno, dejémoslo en órganos, que necesitan más energía, ¿no? Pues por ejemplo el músculo, la contracción muscular, es uno de los fenómenos que más energía consume en un instante en la transmisión del impulso nervioso. Es decir, que órganos o tejidos como el cerebral o el muscular son más activos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, y de acuerdo un poco en la línea de lo que decía antes, necesitan quemar mucho más combustible para obtener mucha más energía, porque cada célula obtiene la energía que necesita. Nosotros estamos hablando del microcosmos, pero no un microcosmos cualquiera, estamos hablando de usted, de cada uno de ustedes y de todos nosotros. Y ahora, música y sonido. Fíjense ustedes en el instrumento musical. Joan Roura, ¿la física teórica podría referirse a otras energías teniendo en consideración otras razones? Sí, la física teórica puede decir que el hombre puede experimentar otro tipo de energías y ese otro tipo de energías de nuevo va a depender de su estado de conciencia. En ese estado de conciencia del cual hablábamos antes, el estado de conciencia pura o el estado en el cual el cuerpo se levanta del suelo a través de un solo pensamiento, se ha podido comprobar que tiene características de campo, es decir, se han realizado experimentos en los cuales se coloca un gran número de sujetos, 2.500 sujetos practicando el vuelo yógico, y a 1.600 kilómetros de distancia se ha podido observar cambios en la coherencia electroencefalográfica de individuos, sin saber que lo estaban practicando y sin saber el momento en el cual ocurría, de tal forma que se ha podido comprobar que la conciencia tiene características de campo. Entonces, claro, lo que ocurre es que hay otros factores experimentales que de momento permiten indicar que la conciencia pura coincidiría incluso con
el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, que sería el lugar de donde surge todo el universo. De tal forma que lo que podemos suponer es que el hombre, cuando desarrolla ese estilo de funcionamiento neurofisiológico capaz de generar ese nivel de conciencia pura, puede percibir dentro de sí mismo energías altísimas que corresponderían a ese nivel. Pero cuando hablamos de conciencia, ¿qué queremos decir? Conciencia, vamos a empezar primero sin tener discusiones. Primero, conciencia podemos entender como el resultado de la actividad combinada de todas las partes del cerebro, pero en realidad no es así, es al revés, porque si la conciencia es el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, lo que ocurre es que la propia materia es el producto de la conciencia, y eso hoy en día hay determinados experimentos que permiten indicar que actuando desde este nivel de la conciencia pura es posible modificar los estados de la materia, y esos son estudios que ya han sido realizados. Porque lo que no podemos olvidar es que todos los que están aquí esta noche hablando son esos pensamientos, esas palabras, el resultado de todo lo que ellos mismos están hablando que está ocurriendo dentro del cerebro. Sobre la especie humana reflexionan también las tradiciones. Los antiguos iniciados describieron el universo como un inmenso cráneo. Hoy lo definirían como un gran cerebro en cuyos lóbulos se encontrarían reflejados los aspectos espirituales y materiales que lo conforman. La especie humana es la única especie del cosmos que nos conste integrada por cuerpo y alma racional, dos realidades distintas ligadas entre sí para componer el todo hombre. Los estoicos explicaban que en el hombre y en los dioses, el espíritu vital se manifiesta como emanación del alma del mundo en su más alto grado de pureza e intensidad, como emanación de la primitiva sustancia, el éter purísimo, una chispa de fuego celeste animado por el calor vital. El hombre tiene en exclusividad el alma racional, sustancia espiritual e inmortal, definida por Santo Tomás como el principio primero por el cual vivimos, sentimos, nos movemos y entendemos. Según el consentimiento universal, alma es el principio que comunica la vida al cuerpo. Al cuerpo humano lo configuran el poder y la energía que le transmiten los distintos órganos y cualidades que lo forman. Los ojos son instrumento de fascinación. Los oídos pueden extraer de la música rítmica facultades y conocimientos. El pecho encierra el poder del amor. El ombligo, atravesado por miles de conductos nerviosos, es el más potente centro emisor de energía que puede emitir el ser humano. El poder sanador de las manos es conocido desde el origen de la humanidad. Las yemas de los dedos son puntos de fusión de la fuerza áurica. Pueden ser curativos o sustituir a los 5 sentidos. El poder que se concentra en los puños demuestra incluso que la fuerza bruta puede ser elevada por el espíritu, convertida en arte. La energía que se concentra en los pies puede incluso neutralizar al fuego. La boca implica la capacidad de crear, tiene fuerza por sí misma. El alma humana tiene facultades y atributos. Estas convicciones han influido incluso en los dichos populares que se repiten para expresar determinados estados de ánimo. Puede ser alma en pena, estar con el alma en vilo, arrancársele a uno el alma, partírsele el alma, entregar el alma. Puede también estar desanimado o ser un desalmado. La especie humana, dotada con capacidades que moverían montañas, es incapaz de desarrollar una pequeña parte de su poder interno. Solo algunos místicos y profetas lo han conseguido. Estar desanimado o ser desalmado. ¿Se entiende de otra manera después de todo lo que hemos oído esta noche aquí, Alberto Jimeno? ¿Y el aura? ¿Qué es eso del aura? Bueno, tenemos un aura, pero probablemente, por lo menos bajo el momento actual, uno piensa que es consecuencia de uno mismo y no el principio de uno mismo. Somos no una máquina, pero sí por lo menos una organización electromagnética, y entonces creamos a nuestro alrededor y a una distancia que no sabemos, porque claro, todo depende del instrumento detector,
una serie de interferencias electromagnéticas que parecen ser una consecuencia de nuestro propio trabajo electromagnético cerebral. ¿Hasta qué punto eso podrá ser manejable? ¿Hasta qué punto eso en el futuro puede sustituir sistemas tan primitivos como el lenguaje, la telecomunicación actual, etcétera? No lo sabemos, porque todo es problema más que de calidad, de cantidad. A mí me gusta, como Claude Bernard, pensar que la vida es una experimentación permanente si uno va mirando lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, yo soy un hombre enormemente sensible al aura que tienen las nubes. Es decir, para mí uno de los conciertos más hermosos que se puede oír es una buena tormenta de verano llena de carga eléctrica. Me siento naturalmente feliz. Bien, yo estoy metido entonces no en la nube, estoy a cientos de metros de la nube, pero estoy metido dentro del campo electromagnético de la nube que indudablemente influye en mi estado de ánimo. Eso es, vamos, y le pasa a muchísima gente. No, y hay gente que, por ejemplo, por la mañana se despierta de mal humor y cuando abre la ventana dice, claro, hace mal día. Sí, no, eso es un fenómeno común. A mí me contaba mi jefe, que era un campeón, fue campeón nacional de ajedrez y era una de las grandes mentes de aquella época, que él estaba perdiendo una partida en Austria. Es decir, me llevaba 2 peones. Yo, que entonces tenía ideas muy elementales de ajedrez, creía que los peones era algo que había que limpiar pronto para jugar más limpio. Y bueno, pues eso al parecer es mortal en ajedrez. Y entonces empezó a soplar un viento. Dice, mi oponente se deshizo y me dijo, mire ustedes que yo soy sensible al fen. El fen, como el siroco, como el bochorno del Valle del Ebro, es el prototipo de los vientos cálidos del sur que le descomponen a uno el sistema electromagnético. Parece que por cargas, me parece que son positivas, mientras que las otras son negativas. Y toda esa serie de experiencias se pueden reproducir sometiendo a un individuo en una caja de Faraday bien hecha, pues a influencias electromagnéticas, y entonces él nota que con determinadas cargas él empieza a notarse eufórico y con determinadas cargas no es depresivo, pero uno nota que la piel le tira, que todos son granitos de arena, que el pelo es sensible y que no es su mejor momento para idear nada nuevo. Si lo puede hacer la nube a cientos de metros de distancia, ¿quién me impide a mí pensar que en el futuro, si pongo un amplificador de mis campos electromagnéticos, no pueda llegar a cientos de metros? Eso es ciencia ficción, pero también era ciencia ficción ir a la Luna cuando yo leía las novelas de Julio Verne, y ahora se puede ir. No es imposible, cuando menos. No es imposible, cuando menos. Y ahora voy a hacer una pregunta. Como ustedes ven, ya estamos hablando de cómo esa máquina, de la que hemos dicho tantas cosas esta noche, reacciona frente al medio ambiental en el que se hallan. Y voy a hacer una pregunta más complicada. Andrés Fernández Barreiro. Facultades como, por ejemplo, la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿están relacionadas con los aspectos energéticos de los que hablamos? Sí, por supuesto que sí. Una cosa es dónde se localizan en el cerebro, que ya es más difícil decirlo, pero concretamente la memoria en los últimos años, y con motivo de los estudios que se han hecho de la enfermedad de Alzheimer, en la que fundamentalmente se pierde la memoria, se sabe que un circuito que va desde la parte basal del cerebro lleva acetilcolina hacia una parte de la corteza cerebral situada en el lóbulo temporal, concretamente en la circunvolución del hipocampo. Se sabe que falta acetilcolina y entonces degeneran ese tipo de neuronas en esa zona, y se supone que, por tanto, que la memoria que se pierde en esta enfermedad está íntimamente relacionada con esta destrucción de esta vía. Distinto es ya que los tratamientos que se han realizado con acetilcolina no han hecho recuperar la memoria a estos enfermos. Otras aptitudes, como son, por ejemplo, pues la voluntad, como son, por ejemplo, el que lleva implícito el conocer lo que se va a hacer, el compararlo, experimentarlo y proyectarlo, está más bien en relación con los lóbulos frontales. Y la expectativa, fundamentalmente, pues quizá esté en relación pues también con el hemisferio cerebral derecho, que es muchas veces el que nos dice no lo que se va a hacer ni la importancia que tiene, sino la comparación del resultado, lo que puede pasar cuando efectivamente lo hagamos. Si ustedes se fijan, le acabo de preguntar a Andrés qué era la memoria, el entendimiento y la voluntad. Si ustedes repasan el catecismo, eran las facultades del alma. Pero yo ahora quería insistir en una pregunta. Yo, por ejemplo, estoy actuando y cojo el bolígrafo y escribo, y yo siento, me doy cuenta de que estoy escribiendo yo.
pero también me puedo apartar con la mente y considerarme a mí actuando, pero estar siendo yo ajeno a esta acción que se está ejecutando. Es decir, yo puedo no apegarme a esta acción. De un yo que está trabajando, hay otro yo que se puede desapegar. ¿Eso qué es? Sí. Es decir, que efectivamente hay un yo, que es el yo actuante, que es el yo personal, que es el yo que ejecuta, ¿verdad? El cerebro piensa con el lado izquierdo y ejecuta con el lado derecho, pero efectivamente, además de ese acto que realiza el yo, existe un yo observador intrigante, un yo que está a lo mejor condicionado genéticamente, un yo que realmente es crítico muchas veces, o lleva encima una serie de información de muchísimos años, quizás siglos, pero que no sabemos dónde está localizado, por supuesto. En el ADN, ¿no?, de las células, probablemente. La parte de la memoria de ese yo puede estar incluido en el ADN, efectivamente. Carmen Acebal, y según los principios de la termodinámica, se sabe que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando un hombre se muere, ¿qué pasa con la energía contenida en ese cuerpo? Sí, es evidente que cuando una célula está viva, un hombre está vivo, un ser vivo está vivo, cumple el segundo principio de la termodinámica, importa energía de su entorno y construye su propia energía. Podríamos decir que los seres vivos son o constituyen un equilibrio dinámico. En el momento que ese equilibrio dinámico se transforma en un equilibrio estático, pues sobreviene la no posibilidad de construir nada y la muerte, ¿no? Todas esas estructuras que la célula había sintetizado a expensas de esa energía que exportaba de su entorno, esas estructuras se degradan y la energía contenida en esos enlaces químicos se disipa en forma de calor. ¿Y todo el resto del cuerpo va a transformar entonces? Se va degradando, se va autodegradando o degradando por las bacterias del entorno, en fin, hay muchos mecanismos, ¿no? Sí. Pero el hecho es que todas esas estructuras que la célula había producido durante su época vital se degradan a estructuras químicas muy sencillas. Es decir, de todo este ser que hemos estado hablando, esta complejidad enorme de partículas y de células, cuando ya no pueden crear su propio calor, mueren. Mueren. Joan Roura, ¿y la muerte es realmente el final? Desde tu punto de vista. Lo que sí está claro es que la muerte la experimentamos cada día, o por lo menos cada varias semanas. Imagínese usted que tenemos un gran edificio en el cual estamos cambiando los ladrillos constantemente de acuerdo a los planos del edificio. Pues bien, el cuerpo humano es algo parecido. Las células de las paredes internas del estómago cada 4 días se cambian. Las células de la piel cada mes se cambian. Cada 6 semanas tenemos un hígado totalmente nuevo. Y estudios radioisotópicos en California han encontrado que cada 3 meses 92% de los átomos cambian. O sea, yo me miro al espejo y a los 3 meses vuelvo a verme a mí, pero he cambiado. Totalmente. No. Las células cancerígenas que un médico va y observa a un paciente, al cabo de un año va a observar el cáncer y esas células cancerígenas no tienen absolutamente nada que ver con las originales. Sin embargo, el cáncer sigue allá. Entonces quiere decir que hay como una especie de inteligencia, que hay como unos planos del edificio que estructuran todo esto que ocurre. Claro, decíamos antes que estos planos eran planos de conciencia, planos debidos a modos vibratorios del campo unificado. Entonces lo que ocurre es que no por el hecho de yo sacar todos los ladrillos, los planos van a desaparecer. Entonces existe la posibilidad de que determinados modos de vibración de la conciencia pura continúen. Determinados, ¿ha dicho? Modos de vibración. Modos de vibración. De la conciencia pura. De la conciencia pura continúen. Ustedes recuerdan la frase de Malraux que decía, el próximo siglo será espiritual o no será. Yo me permito esta noche cambiarla. El próximo siglo espiritual será científico o no será. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.